la señal aquí en la gráfica, al periodista Sebastián Salgado. ¿Qué tal, Sebastián? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte a vos y a todos los amigos de Gráfica. Sé que tenés un día agitado, te agradezco mucho que estés aquí para poder charlar un poco. Tu primera consideración sobre esta contienda desatada por Israel en la zona de Asia Occidental en contra de Irán. Bueno, han sido días tremendamente tensos. No esperábamos realmente que se diera en este contexto. Veníamos siguiendo muy de cerca, como vos sabés, las conversaciones indirectas que la República Islámica estaba teniendo con Estados A ver, Unidos. Sebastián, acá me piden si podés colocar tu cámara. ¿Tenés cámara ahí? ¿O, o estás en un llamado común telefónico? A ver, ¿ahí me ves? Ahí está, ahí está. Bueno, Bien, te saludo. los Adelante, saludamos entonces también con cámara. adelante. Eh, Nosotros estábamos muy expectantes de cuáles podían llegar a ser los resultados de estas negociaciones indirectas entre la República Islámica y Estados Unidos, vinculado a los temas de energía atómica y las sanciones que ya en el anterior gobierno de Donald Trump había pateado el tablero. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando se iba avanzando en todo eso, el ente israelí se apresuró para que esa quinta ronda, donde podía llegar a haber alguna especie de conclusiones, Ujú. no se diera, porque lógicamente Irán no puede seguir ninguna línea de negociación directa ni indirecta en un contexto de asedio militar, una declaración, digamos, actos de guerra no declarada, como los que está viviendo. Y en ese sentido, sí tengo que decir que nos hemos visto muy sorprendidos con eh, el nivel de asedio contra los máximos dirigentes de la República Islámica y cómo, hay que decirlo, los servicios de inteligencia del sionismo han logrado generar bajas tan pero tan importantes que lógicamente demuestran el nivel de vulnerabilidad que existe en Irán también, ¿no? Ujú. Esa vulnerabilidad tiene que ver con el trabajo de los servicios secretos británicos y los norteamericanos, o en cierto modo, como nos han hecho llegar, sin que lo podamos corroborar, hay desencuentros internos en la revolución islámica. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Es difícil, evidentemente hay un nivel de infiltración muy grande, lo vimos desde el martirio o asesinato de Ismael Haniyeh, recordemos el líder de Hamas que había ido a la asunción del presidente Pezeshkian y Sí. fue martirizado en pleno Teherán. Ujú. Eso nos sorprendió, pero al mismo tiempo nos hizo darnos cuenta de dónde estaban realmente parado la República Islámica en términos de seguridad interna. Sin duda, los servicios británicos están haciendo un papel muy importante, pero también hay una serie de factores, Gabriel, de las cuales me parece que hay que empezar a hablar. Uno de ellos es el MKO o los mujahidines, que han generado una serie de atentados terroristas desde hace mucho tiempo. Ujú. Y otro factor muy importante del cual todavía no se habla es la comunidad judía iraní. Ajá. Es la comunidad judía iraní. Por lo que sé es muy Yo hice numerosa. Claro, o sea, yo hice un documental hace 10 años en donde Irán se sentía orgullosa de la comunidad judía con nacionalidad iraní, que se sentían parte del proceso de la revolución islámica y uno los veía en las marchas y demás. Ahora se entiende que muchas de esas personas responden a los intereses del sionismo. Lo que pasa es que se mueven dentro de la sociedad iraní sin ningún tipo de problemas porque tienen esa nacionalidad, son parte de ese país y entonces no tienen ningún tipo de restricciones. Ahora, cuando uno entiende el significado de lo que son los sayamines, aquellas personas que no importa en qué país vivan, no importa cuál sea su profesión, juran una especie de lealtad al régimen israelí y puede ser que nunca les pidan nada o puede ser que en un momento determinado ellos sean colaboradores directos o indirectos. Y bueno, me parece que este es un tema al cual se ha llegado incluso un poco tarde
a las mesas de análisis por, eh, vamos a decir, esa estructura de chantaje histórica que existe sobre el hecho de que ante la denuncia que puede existir sobre una persona que defiende los intereses del sionismo, se aplica el protocolo de antisemitismo. Ujú. Entonces, bueno, hasta ahora no había sido, siento yo, una hipótesis o una estructura de trabajo sobre la que habíamos investigado lo suficiente y hoy nos damos cuenta de que sin lugar a dudas parte de la infiltración en la República Islámica tiene que ver con esa comunidad. Es muy grave lo que estás contando. Estás insertando un elemento, indudablemente tenés razones para hacerlo, que no había estado en ninguno de nuestros análisis, ¿no? E inclusive yo he hablado con algunos amigos acerca de eh, mm, de esa buena relación que parecía reinar en Teherán entre las distintas religiones, incluida la judía. Bueno, creo que es un tema a seguir con intensidad, ¿no? Varios amigos, frente a las dificultades, hoy me dijeron, sí, inclusive algunos salieron al aire, pero quédate tranquilo porque en realidad aquí los BRICS son sólidos, Shanghái es sólida, y esa tríada Irán, China, Rusia no se va a deteriorar, no va a quedar Irán abandonado a su suerte. ¿Pensás que es así? Me encantaría pensar de la misma manera, Ajá. pero siento que las instituciones no regidas por Occidente todavía son demasiado jóvenes y lo que está buscando Occidente es justamente es tratar de desmembrarlas antes de que alcancen ciertos puntos de maduración que incluyan el campo militar. Ujú. Entonces, hemos visto esa actitud, si se quiere, distante de la Federación Rusa vinculada al tema palestino. Hemos visto esa actitud distante, si se quiere, de parte de la República Popular China vinculado al tema palestino. Entonces, para que un país ponga el andamiaje de defensa, arriesgando políticamente lo que significa este asedio contra la República Islámica, no solamente es la decisión de un presidente, son decisiones a nivel parlamentario y esas cosas a veces llevan un determinado tiempo. Coincido con los colegas en que si llega a caer la República Islámica, sin lugar a dudas, esos dos grandes también van a estar mucho más vulnerables, porque yo creo que Israel nunca se hubiera atrevido a bombardear a Irán como lo hizo en los últimos 5 días si no tuvieran el control de Siria, como la tienen hace solamente 6 meses. Ujú. Ellos impusieron ese gobierno terrorista creado por Israel y que, bueno, a mí me sorprendió mucho que convenciera a una parte del mundo, incluso vinculados a la causa palestina, y que defendieran ese golpe de Estado, y las consecuencias se están viendo ahora. Entonces, una vez que se dieron la caída de las Torres Gemelas, ya los altos mandos estadounidenses hablaban de los países de Asia Occidental que iban a ser asediados por parte de Occidente bajo esa misma excusa. Todos los que nombraron han caído, menos todavía la República Islámica de Irán, que la dejaron para el final, en el que el contexto regional ya prácticamente no puede ofrecer alianzas que sean significativas. Sí vemos a la resistencia en el Líbano, sí vemos a la resistencia en Irak, pero Ujú. no a los ejércitos de esos países, dando un respaldo real eh, al país persa. El mundo árabe Entonces, no está respondiendo de modo adecuado. no, yo también debo decir, o sea, confío más en Yemen que en cualquiera de las monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo. Tenemos que recordar que esas monarquías, en definitiva, son creaciones occidentales. Sí, el presidente Raisi hizo una alianza con Arabia Saudita, que no tenía precedentes prácticamente, y por eso tal vez nos llamó tanto la atención las circunstancias de su muerte también, ¿no? En la caída Ujú. de ese helicóptero.
pero todo lo que tiene el presidente Pashekyan para trabajar en este momento a nivel de alianzas son las alianzas que les dejó el presidente Raisi. Una alianza más allá de los BRICS a 25 y 20 años con Rusia y con China, y una alianza a 25 años con Arabia Saudita. Ahora, cuando uno ve los vínculos que tienen las monarquías árabes con el régimen israelí, e incluso me atrevería a decir absolutamente lo mismo del gobierno turco de Erdogan, la percepción, Gabriel, que yo tengo en este momento es que Irán está bastante solo. A ver, vamos entonces a lo que es uno de los temas centrales dentro de ese tipo de debate como el que estás planteando, que está relacionado con Donald Trump, ¿no? Porque son muchas las interpretaciones, debo decir, la mayor parte de ellas bien fundamentadas, pero de distintos signos. Hay quien dice, efectivamente, Donald Trump no tiene responsabilidad en este ataque, no sabían, como dijo Rubio inmediatamente, y otros dicen, este ataque no hubiera sido posible sin el respaldo norteamericano. No sé cómo lo ves vos, Sebastián, que conoces un poco más la dinámica interna del lugar. No, digamos, Marco Rubio, el secretario de Defensa el secretario de Estado de Estados Unidos, salió a hacer esas declaraciones rápidas en redes sociales por Ujú. si había una respuesta inminente que Involucrar Estados. a... Claro, porque recordá que Irán está rodeada de bases estadounidenses. Ujú. Entonces, también desde esas bases estadounidenses pueden haber salido algunos de los ataques, porque hay que decirlo, nos duele mucho, pero los aviones F-35 prácticamente no fueron percibidos por los radares iraníes. Atacaron con 200 aviones e Irán solamente pudo derribar 3. Entonces hay un nivel de vulnerabilidad en el cual los F-35, si bien no son los mejores aviones caza, sí son tal vez los mejores a nivel furtivo. Entonces las defensas, evidentemente, prácticamente reaccionaron tarde o no reaccionaron, y las consecuencias se ven a la vista. Entonces, evidentemente, ahí hay una serie de situaciones en las cuales no debemos confundir la narrativa de mostrarse fuerte por parte de la República Islámica con la realidad de sus defensas, porque en definitiva eso puede llegar a ser incluso contraproducente. Lo que sí estoy seguro en este momento es que Israel no se hubiera atrevido a hacer nada de eso si Irán hubiera realmente desarrollado su propia bomba atómica. Ujú. ¿Sí? Hoy yo creo que Irán se lamenta. Yo creo que realmente no la tiene por aquella fatua de principio de la revolución del imán Khomeini, de que esa no iba a ser el perfil del desarrollo nuclear iraní. Entonces, todos esos aviones F-35, todos los aviones de reabastecimiento que están viajando en este momento desde Estados Unidos hacia Europa, evidentemente son parte de esos ataques que Israel nunca se hubiera atrevido a hacer absolutamente nada en soledad. Lo que pasa es que Donald Trump tiene que jugar a ese juego de hacerse el sorprendido, también porque ellos necesitan, vamos a decir, justificar a nivel doméstico interno de cada uno de esos países las críticas que existen cualquier tipo de apoyo con Israel, seas Donald Trump o seas el príncipe Mohammed bin Salman. Claro. Israel ha evidenciado su naturaleza genocida, infanticida, a un punto de que hasta antes del 7 de octubre del 2023 había mucha gente que ni siquiera tenía una definición, y ahora sí la tienen. Se evidenció solamente aquellas personas que eligen no ver lo que está pasando, así pueden hacerlo, pero la información hoy está arriba de la mesa. Entonces, a nivel discursivo, pueden hacer algunas jugadas como diciendo, bueno, nosotros no fuimos parte de ese asedio, nosotros solamente vamos a tratar de defender a Israel porque es la única democracia de Oriente Medio y todas esas mentiras que dicen, cuando en realidad se ha visto un reabastecimiento militar prácticamente sin precedentes por parte de Estados Unidos hacia el ente sionista. ¿Cuántos elementos que nos estás aportando, Sebastián? Y te contrapregunto, las observaciones, cuando surgen estas observaciones que están relacionadas con la situación interna y la capacidad de mostrar una fuerza superior,
Yo recibí hoy algunas respuestas. Una de ellas es, Pakistán es el que cubre las espaldas nucleares de Israel. Y en segunda respuesta es, de todos modos, el arsenal iraní es muy, muy importante como para responder. No sé si lo dije claramente, Pakistán cubre las espaldas de Irán, eso es lo que me están señalando, Sí, sí. partiendo de el acuerdo bastante ya histórico entre India e Israel que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Pakistán, por un lado, y el arsenal común, por así llamarlo, de Irán, son resguardo como para la revolución islámica. ¿Qué pensás de eso? Eh, Deberían tenerlo. Yo creo que debe existir algún tipo de acuerdo, así como existió un acuerdo similar por parte de Arabia Saudita, supuestamente secreto, de que ellos decían, bueno, nosotros tenemos bomba atómica, pero no la tenemos en nuestro territorio. Durante mucho tiempo se dijo que Estados Unidos era el único país del mundo que tenía bombas atómicas fuera de su propio territorio. Ahora, eh, yo veo difícil que Pakistán, digamos, asuma oficialmente ese nivel de compromiso. Ujú. Ahora, podría ser perfectamente que tengan algún tipo de acuerdo o negociaciones por los cuales la República Islámica tenga acceso a una bomba nuclear, porque la asimetría militar es lo que lleva a esta situación en la que hoy estamos viviendo, y los discursos, la verdad que son muy, muy parecidos a lo que fue el asedio previo a Irak, donde la gente repetía como loros esto de que, bueno, tuvieron que hacerlo porque Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Sí, Tuviera lo que tuviera Saddam Hussein, no tenía esa es derecho, una ¿no? mirada occidental en la cual el único país del planeta Tierra que tiró una bomba atómica, dos, sobre población civil, es Estados Unidos, y es el que dice que tiene la potestad de atacar a otro Sí. porque supuestamente tienen armamento similar. Entonces, no hay justificación para nada de lo que estamos viendo. Esa cobarde distancia que utiliza el régimen israelí es la que les está dando cierta efectividad, porque hay que recordar, Gabriel, que durante el siglo XX Irán participó de la guerra más larga que existió durante ese siglo, y fue el asedio de Saddam Hussein, Ujú. en lo que en Irán se conoce como la Sagrada Defensa, que duró 8 años. 8 años Un en los que millón de también muertos. se había bombardeado la capital Teherán, como se vuelve a hacer en este momento durante la década del 80. Entonces, hay una estirpe persa que tiene 5.000 años en ese lugar. Yo me niego a creer que un enclave colonial que no tiene ni 80, que tiene menos años que mi papá, puede generar ese nivel de asedio contra los hijos del imperio persa, contra la República Islámica de Irán, contra uno de los movimientos políticos religiosos más importantes del que nació en el siglo XX, en 1979, y que sigue vigente en este momento. Me niego a pensar que eso puede pasar realmente, porque el pasado nos muestra de que es Occidente realmente quien ha asumido el rol de pueblo bárbaro, y esto, o sea, se vuelve a ver en la actualidad. Fue Alejandro Magno el que, no pudiendo contra la cultura persa, los terminó dominando militarmente y quemó Persépolis. Y quemó Persépolis. Y uno podía ir a Persépolis y decir, pero ¿por qué quemaron todo esto? Bueno, para hacer de cuenta de que no existía. Y entonces, hoy en nuestras universidades eh, enseñan derecho romano, el derecho de un imperio que terminaba teniendo actitudes bárbaras, pero no enseñan el derecho persa de Ciro el Grande, que fue el iniciador del concepto de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Hacen de cuenta de que eso no existe, y la eliminación física, la barbarie, la destrucción es, una vez más, la estrategia de Occidente. Mejor imposible. Es más, voy a repasar esta misma entrevista como oyente con posterioridad, porque nos has nutrido, como es habitual. Sebastián Salgado, gracias. Gracias a vos y saludo para toda la gente de Radiográfica.